Con cuidado. Estábamos esperando, señor Acero. Sígame, por favor. Si Quintanilla se pone loco, se va a topar con uno peor que él. Si vieras el susto tan berraco que le diste a Araceli y a Sara. Es la última vez que te salís del colegio así, ¿me entendés? Mamá, deja la novela, ¿sí? Aquí nadie se ha muerto. ¿Ah, sí? ¿Muy respondoncito? ¿Así le respondías a tu abuela o qué? Cuando se ponía canción así. No, señor. Pues aquí vas a aprender a respetar, para que sepas. Mamá, bájale 2, ¿sí? Nada más está viendo a comprar un helado de chocolate y ya. Ay, papito. ¿Vos estás seguro? Vos no das en malos pasos, ¿cierto? Qué malos pasos ni que nada, mamá. Acabo de llegar. Deja de montar videos, ¿sí? ¿Esto qué es? ¡Pepito! ¿Qué hubo, ve? ¿Qué hubo, Miriam? ¿Y vos qué estás haciendo acá? Mijo, me encontré esto en tu mochila. ¿Me puedes decir de dónde salió si yo no te lo he comprado? ¿Me puedes explicar? Este va a ser un secreto entre nosotros tres. Dale, Dixie, Pepe. No, yo voy para la escuela. ¿Te gustan los go-kart? Has manejado uno. Podemos olvidarnos de este asunto de los coches de niños y te puedo llevar a manejar uno de a de veras. Sara Aguilar, mi señora de acero. Oye, las fotos no te hacen honores, mi reina, ¿eh? Eres de esas viejas a las que hay que conocer en persona. Tienes unos ojos que atraviesan el alma nomás de verlos. Permíteme. Usted es el señor Miguel Quintanilla, supongo. Para servirle a don Malverde y a ti. Yo usted lo conocía, ¿verdad? ¿Será? A ver. Salucita. Espérense, señores, ¿a dónde? No pueden pasar. El restaurante está cerrado para un evento privado. ¿Cómo ves que tenemos reservaciones, mi güero? No, lo siento, pero todas las reservaciones fueron canceladas. Yo que ustedes mejor me pelaba ahorita mismo y regresaba otro día. ¿Es qué? ¿Es fiesta privada o qué? Si es privada no le puedo decir, señor. Se va, no le tengo que llamar a la policía. Está bien, mi güero. Vale. Ah. Arre. Gracias. Luego regresamos. Estos zánganos tomaron todo el lugar. ¿En qué broncota te vine a meter? A mí que esta vieja anda metido en algo bien gordo, ¿eh? No va a estar tan papita como creíamos esta chamba. Pues sí, mi chayo, pero ya no podemos aplicar la de charro pagado toca mal son. Pues ahora tenemos que ver cómo la hacemos, mi chayo.
La mera verdad, Sara, yo no creo que tú me conozcas a mí. Yo le he trabajado mucho para ser un completo desconocido. En esta chamba los famosos mueren jóvenes, ¿eh? Bueno, o se tienen que esconder debajo de la tierra, o como las ratas, ¿no? En cambio, yo sí te conozco, Sara. A tu difunto esposo le gustaba tanto la fama que el día que se lo cargaron, se enteró todo el país. También supimos que dejaba una viuda. Tu foto salió en todos los periódicos. Sí, yo hice algunos negocios con él, pero luego me aparté cuando me di cuenta que pues, le gustaba mucho farolear, ¿ves? Vicente sabía muy bien con quién hacer negocios. Sí, eso fue algo que le aprendí. Por eso estoy aquí. Para reiterarte la oferta que te hizo Elio Flores. Tengo 1 tonelada de cocaína para usted. 1 tonelada de cocaína, que es del cártel de Tijuana. Aunque no te puedo negar que esa oferta se oye mucho mejor en tus labios que en los del ex policía, ¿no? Tus ojos hipnotizan. Es muy difícil decirte que no. Y eso, mi señor Acero, vale oro en este negocio. Otro punto a tu favor. Entonces, ¿acepta el trato? No puedo, mija. Yo no quiero guerra con el Indio Amaro y su gente. La guerra no perdona a nadie. Y eso yo lo aprendí a la mala, mija. Mire, si le estoy ofreciendo esta mercancía es porque me urge el dinero. No, mija. No, mira, si yo acepto esta merca, va a haber demasiados muertos. Yo no mato por gusto, sino por obligación. Mi respuesta es la misma que le di a Flores. No hay negocio, no hay trato. Y un consejo, mija. No cometas el mismo error que tu difunto marido. Vicente siempre fue sordo y la sordera mata más rápido que las balas. ¿Por qué me revisas mis cosas privadas, mamá? No, señor, ningún privado. Vos a mí no me venís a enredar. Decime de dónde sacaste este juguete. Decime. Me lo prestó un compañero de la escuela. ¿Ah, sí? Pues, ¿cómo te parece que a mí eso me suena a carreta? Porque ven, y las ruedas sucias tiene. ¿Qué pelado va a prestar un juguete nuevo? Además, hoy es tu primer día de clases. Tus compañeritos apenas te están conociendo. Mírame, Pepito. Hasta que se me hace conocer al gran Pepe. Porque eso de Pepito es para bebés. Mucho gusto, José. Decime, ¿quién te regaló este juguete? A mí no me digas Pepito frente a tu amigo. Yo me llamo José. No, señor, no tenés por qué hablarme así, cuidado. Espérate, déjalo. Mira, los chamacos son así. ¿Para qué los regañas? Mira, de segurito mañana en la escuela se enoja con su compañerito y le quita el carrito. No, es que ¿no viste cómo me habló? Yo a ese niño lo tengo que poner en su lugar. Espérame tantico. ¡Vení para acá! Necesito una copia de la llave de tu casa. ¿Para qué o qué? Pues para poder entrar y salir a mi conveniencia sin que Miriam se dé cuenta. ¿Y por qué esa jeta? ¿A qué le tienes miedo? Ni modo que entre a tu casa a robarme tus muebles rotos. Está bueno. El duplicado está guardado en la cornisa de la sala, entrando a la cocina. Pues no vas a salir a la calle a jugar hasta que no me digas que eres el dueño de ese carrito, ¿viste? Y yo mismita voy mañana al colegio y pregunto. Bueno, ¿y vos qué? Nunca me dijiste a qué fue que viniste. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por el chavita. Y como no hay novedades, le voy a llamar a la mamá del niño para que se quede tranquila. Araceli, con él le llegaste muy rápido. ¿Qué es eso que no me puedes decir por teléfono? ¿Cuál es la urgencia? Vengo a proponerte un negocio. Sí se necesita una lana para entrarle, pero de todas las chavas que conozco, tú eres la única que gana lana. ¿Es en serio? Lana, yo. Yo no tengo ni que caerme muerta. No te hagas, ¿eh? La pobrecita prangana que ni te queda.
Ya sé a lo que te dedicas. Y de las viejas que se dedican a lo tuyo, pues sí se junta lana, ¿no? ¿Las viejas que se dedican a lo mío? Ajá. ¿Qué te pasa, eh? Yo no me meto contigo. Jamás te he dicho por ejemplo. No te ofendas, gorda. No lo dije para insultarte. Ay, ya no me acordaba lo patético que era verte todos los días. ¿Y si le dices a tu mamá? Esa ruca sí tiene varo. ¿Por qué no le dices que te herede en vida? ¿Y tú qué? ¿De cuándo acá tan empresaria y tan necesitada de lana? ¿De qué es el negocio o qué? La estética la quieren vender. Si no la compramos nosotras, nos la quitan. ¿Quieres comprar la peluquería? ¿Y con qué lana? Te estoy diciendo, güey. Habla con Sara. Yo sé escuchar. Y también sé muy bien lo que significa estar en guerra con el Indemaro. Porque ya lo he estado. Ese hombre me desgració la vida. Oh, no, morrita. No te engañes. El fulano que te desgració la vida a ti se llamaba Vicente Acero. Eso todos lo sabemos. El vato siempre quería más y se creía con derecho a ponerle cachetadas a la muerte. Ni quien le llevara la contraria. ¿Cuál es tu emergencia, mija? ¿Para qué tanto interés en venderme esa droga? ¿Ah? Mi hijo se está muriendo. Tienen que hacerle un trasplante de riñón ahora mismo. Necesito $300,000 para salvarlo, por favor. $300,000. Ay, mire, ¿sabe qué? Perdón, no estoy para perder el tiempo, pero de todos modos, gracias por atenderme. No, espérate. Calma. ¿No crees que soy tan desalmado como para dejarte ir así, llena de rabia, con el sentimiento atorado en el pecho? No. A mí, a las mujeres, me gusta verlas contentas. Ha de ser por eso que, sin ser galán de telenovela, más de una me ha querido bien. Oye, además mis invitados no se han acabado la botella que les pagué. Y pues si tú te pelas, yo también me tengo que pelar, ¿no? Toda esa champaña tan cara, pues se va a desperdiciar, mija. Esta gente está aquí en contra de su voluntad. Pero tomando la mejor champaña. $200 la botella. Está bueno, ¿no? O sea, que puede gastarse todo ese dinero en alcohol, pero no puede ayudarme. A ver, morrita, a estos señores invitados, yo les estoy haciendo un regalo a cambio de un sacrificio, ¿no? ¿Tú qué? Tú ni siquiera te has esforzado para ganarte el varo que me estás pidiendo tú. Mi hijo se está muriendo, ¿que no escuchó? Pues sí, por eso, con mayor razón, ¿no? Yo le echaría ganitas. ¿Quiere que le ruegue? No. Mira, mija, no me partas el alma, mi amor. Estás muy chula para andarte humillando. Quiero que te lo aprendas de memoria, Sara. Una mujer como tú nunca baja la cabeza, no se arrodilla ante ningún vato, ¿eh? ¿Y entonces qué? A lo suyo, bola de mirones. Eres buena para esto, mija. ¿Eh? Mira, no te voy a aceptar la coca, pero te voy a dar la lana que necesitas como un préstamo. Y trabajando toda la vida, podría pagar ese dinero. ¿Qué tanto estás dispuesta a hacer para salvarle la vida a tu hijo, Sara?